cómo se entrena la comprensión lectora y, por extensión, la competencia. Como ya adelantábamos en el índice, la base primigenia es el hábito lector. La comprensión lectora no es un concepto trivial y es algo más que simple sentido común, como defiende Arturo Pérez Reverte. Lo que sí es de sentido común es que la comprensión lectora se entrena leyendo. El hábito lector es la base del entrenamiento natural de la comprensión lectora. Y en ese sentido, las familias tienen mucho que aportar. Está demostrado que leer ayuda no solo a entrenar la comprensión lectora, evitando así, en gran medida, el fracaso escolar, sino también a combatir enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil, a potenciar nuestra capacidad de aprendizaje en general y desarrollar nuestro pensamiento, incluso a relacionarnos con los demás con mejor nivel de asertividad. Además, desarrollar el hábito lector, coincidiendo con los cambios drásticos que sufre el cerebro mediante poda sináptica en las distintas etapas que van desde el nacimiento hasta la adolescencia, es crucial para alcanzar un nivel de comprensión lectora efectivo en el tiempo. La etapa infantil es el punto de partida clave para entrar en contacto con el mundo de la lectura. El bebé nace preparado para construirse a sí mismo de acuerdo con la experiencia, mientras que la etapa de primaria es de vital importancia para crear el hábito lector. La gran mayoría de adultos lectores empezaron en esta franja de edad, pero no por ese motivo que los adolescentes que no han sido lectores en su infancia sean casos perdidos. No es tan difícil rescatarlos con la motivación adecuada. Y aquí aprovecho la ocasión para invitar a ver la conferencia excelente del señor Tapia sobre este tema, aquí en SMS Conectado. En el caso de la lectura en edad infantil, está claro que el alumnado no se habituará a leer si los adultos encargados de su educación, maestros y padres, no les dejan al alcance el mundo de la lectura, ni puede realizar selección de la amplia gama de lecturas que existen en el mercado. Y varios son los estudios en los que se demuestra la conveniencia de que el hábito lector sea precoz, desde infantil, ya que al entrar en primaria se mantiene esa ventaja con el resto del alumnado. En este sentido, se establecen modas que suelen ser más que pasajeras, ya que se aceptan sin ser cuestionadas, sin un mínimo acuerdo siquiera. Por ejemplo, se puso de moda que la literatura relacionada con los dibujos animados de Disney era nociva para la educación infantil, ya que promovía roles sexistas y cánones de belleza inalcanzables. En la actualidad existe una concepción sobre el tema que defiende la legitimidad de estos cuentos, ya que, entre otras cuestiones, señala que los niños de antes tenían otros valores que los de ahora no tienen y no por eso eran peores. Es muy importante la dicotomía calidad-motivación en la literatura infantil y juvenil. Esto es, si recomendar libros con una mínima calidad literaria según los mismos contenidos que se siguen en la literatura de adultos, o si recomendar lecturas a partir de la experiencia de los libros que gustan a los niños y niñas. Son muchos los detractores de aconsejar libros de moda, pero existen estudios que apuntan a que la motivación actual para leer es bastante menor que hace 10 o 15 años, y a la necesidad de evaluar las actividades educativas con la finalidad de crear un clima motivacional en clase. Lo que está claro es que la lectura es una actividad motivada y si no se comprende lo que se lee resulta poco satisfactorio el acto de leer. Además, la motivación se retroalimenta de sí misma y de la satisfacción. Si no se apaga, la motivación es piedra angular para leer y de toda la alfabetización en general. En el caso de la literatura juvenil, la lectura se complica. La altísima velocidad para hacerlo todo a la que se ha acostumbrado esta sociedad viene provocada por la cultura del aquí y ahora, los SMS, los tweets, ya que dicha velocidad sigue la inercia de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que provoca, según especialistas y letrados como Sarah Blakemore o Mario Vargas Llosa, la incapacidad a la hora de comprender. A más información, menos conocimiento. La generación venidera es una extensión viva y carnal del iPhone, la BlackBerry, la Wii, la PSP, los vídeos en YouTube, la información express en la Wikipedia, el móvil que lo hace todo o el portátil y novedades muy cercanas que ahora ni imaginamos. Leer rápido no es inconveniente para comprender si se tuviera un entrenamiento adecuado, pero la realidad es que se lee más y más rápido, sí.
pero menos texto, más incorrecto y peor leído. Al igual que antes que correr hay que andar, antes que leer deprisa hay que saber leer bien. Por eso uno de los impedimentos para entender bien lo que se lee es ir captando en las palabras que se piensan más importantes en una primera visual y elaborando un significado a partir de ella. Por regla general se seleccionan sustantivos y verbos, ya que se enseña que son las palabras más importantes, sin tener en cuenta que no es lo mismo un del que un en, que puede cambiar el significado de una frase totalmente, o la importancia del orden de las palabras, no es lo mismo un oso panda que una panda de oso. O se lee con ideas preconcebidas, pensando en lo que se cree que hay escrito en el texto y se confunden términos porque el cerebro preselecciona aquellos términos que le da coherencia a su preconcepción. Tener ideas preconcebidas es algo normal en la era de la información, donde todo el mundo conoce todo de forma excesivamente somera. Entre otras cuestiones, el vocabulario y la sintaxis de nuestra propia lengua. Amén de que se ha venido intentando adecuar los contenidos a estos nuevos tiempos, bajando el nivel y no usando las herramientas adecuadas, es decir, al efecto de comprender bien lo que se lee, tal y como se ha evolucionado, mejor comenzar desde cero en el ámbito educativo y familiar, contemplando factores como la motivación desde un punto de vista psicológico, si queremos llegar a conseguir lectores precoces con altas capacidades en procesos de lectura. Por otro lado, en España todavía no existe una normativa ni una homologación única para establecer los parámetros básicos que conciernen a la comprensión o la competencia lectora. De hecho, el currículum escolar lo nombra en distintas ocasiones, pero no determina qué es exactamente con una definición consensuada a nivel nacional, cómo afecta al alumnado desde un punto de vista más allá de lo especulativo, cómo se estrena de forma específica, cómo deben afrontarlas las editoriales escolares o cómo se evalúa. Una parte importante del cuerpo docente desconoce que PIRS es una de las pruebas internacionales exclusivas para la evaluación de la competencia lectora y piensa que es PISA, que mide otras cuestiones además, el informe más relevante al respecto. Pasamos a plantearnos a planteamientos concretos para propiciar leer en el ámbito de la enseñanza y en el seno de las familias, porque como ya hemos comentado, es importante que los profesores tengan en cuenta la gran relevancia que es implicar a las familias. Por ejemplo, podemos poner en práctica, iniciar a los niños en la lectura con cómics o tebeos. Si es muy pequeño, jugar a leer anuncios simplemente. Adquirir ediciones de bolsillo fáciles de llevar, se pueden sacar en cualquier momento. Llevar un libro consigo siempre. Si se va de viaje, nunca olvidarse de llevar un libro en la maleta para cada miembro de la familia. Leer las revistas en las consultas de los médicos y que los hijos lo perciban. Realizar una excursión a grandes almacenes, sección libros y curiosear un buen rato. Cuando impacte una noticia en la televisión, comprobar las distintas versiones en los periódicos de forma virtual. Es gratis y rápido. Más vale libro en mano que ciento en la biblioteca. Tener un libro de cocina en la cocina. Si se usa el metro o el autobús para ir a trabajar o estudiar, aprovechar el trayecto para leer. No olvidar que hay ediciones acuáticas de libros interesantes para dejar en el baño. Llevar un libro en el coche. Habituarse a leer el periódico para enterarse de las noticias. Coger la costumbre de irse a dormir después de leer algo y no después de ver la tele. Si cuesta leer, escoger lecturas cortas y divertidas que capten la atención. Si no se concentra leyendo, probar alguna técnica simple para evitar pensamientos rumiativos. Leer en la playa frente al mar relaja la vista porque se hacen cambios constantes en el campo de visión. Leer periódicos mientras se desayuna en casa o en el bar si no se tiene compañía. Hay que ser consciente de que la vida se puede cambiar para mejorar siempre, con voluntad. También es necesario destacar que es trascendental predisponer para la lectura a todas las edades, no solamente a unas más que a otras. Y al decir todas las edades me refiero incluso antes de nacer. Aquí podríamos poner bastantes ejemplos. Pues durante el embarazo, despreocuparse de todo a la misma hora todos los días y leer un rato para relajarse. Si además se hace en voz alta o incluso susurrando, se reforzará el hecho de leer y el bebé lo sentirá más y mejor. Cuando el bebé nazca, cantarle a menudo. Cantar es el mejor preámbulo para pasar después a leerle cuentos.
A partir de los 2 años es muy beneficioso leerles 10 minutos después de cenar o un poco antes de dormir. Leerles por la noche siempre, pero cuidado con la hora. No a todos los niños les cuesta conciliar el sueño, ni a todos les relaja un cuento. Es preferible, en estos casos, no estimular la imaginación antes de dormir. La mayoría de los niños están capacitados para aprender a leer y a escribir a partir de los 4 años, aunque la edad legal fije esta meta a partir de los 6. Es aconsejable estimular a los niños en edad preescolar, pero sin agobiarlos. Una novela de moda, una revista, un cómic, una receta, una carta de la abuela, un artículo gracioso en el periódico, un poema escrito hace años. Rodearse de lecturas para todas las edades y estados de ánimo, siempre a la vista y en todos los lugares, incluso en el coche. 12 meses, 12 días del libro. Elegir un día del mes y llevarse a los niños, los hermanos, los sobrinos, los vecinos, de excursión en el cole. Cualquier excusa es buena. Toda una tarde en una librería, ya sea anticuaria, grandes almacenes, tradicional, y que cada uno elija un libro, merendar algo especial, en casa si la economía no permite otra cosa, y celebrar el Día del Libro el mismo día cada mes. Hacer esto un ritual, un hábito. Y si que no, económicamente, como están las cosas, es inviable, pues siempre puedes recurrir a segunda mano, a las bibliotecas, al book crossing. Comentar las lecturas con los niños, eso es fundamental. Los puntos de vista sobre el autor, calificación final, por qué es del suspenso, de la buena nota, qué podría mejorarse o lo fantástico que es la lectura, que toque anécdotas relevantes, asociación de ideas, por qué ha gustado o no, si se recomendaría. Las ferias del libro son fundamentales. Un buen docente no deja escapar la de su propia ciudad. Excursión, invitación del centro de los autores, es fundamental. La feria del libro es fundamental. Leer no es una opción secundaria comparable a comprar un partido de fútbol en el canal de pago. No están en el mismo nivel. Asistir a un partido o visualizarlo en televisión es un acto que reporta sensaciones placenteras, sí, quizá por descarga de adrenalina u otros factores, pero no le van a ayudar a mejorar en la vida, solo a pasar un rato disfrutando. Sin embargo, está demostrado que los estudiantes con mejor comprensión lectora tienen un índice de fracaso escolar muy por debajo de la media y acaban terminando sus estudios con más posibilidades laborales. ¿Los mejores personajes para pintar en las paredes de la habitación de los niños? Pues no son los de los dibujos animados. Son los que ellos pueden inventarse y dibujar después de haber leído un cuento, por ejemplo. ¿Cómo entrenar la comprensión lectora de forma general en el aula? Para entrenar la comprensión lectora de forma eficaz es necesario tener en cuenta, por un lado, las posibilidades del profesor, su disponibilidad de tiempo para dedicarle, disponibilidad logística. Las posibilidades del alumnado son también a tener en cuenta, son muy importantes. Pues el punto de partida tanto individual como colectivo, características internas y externas, qué herramientas hay disponibles o la motivación misma de los alumnos. Y por supuesto las posibilidades de la familia. El hábito lector, base fundamental del entrenamiento de la comprensión lectora, pasa indiscutiblemente por el ámbito familiar. A mayor nivel de implicación, más posibilidades de éxito. En el aula podríamos tener en cuenta, en primer lugar, que los textos en función del nivel de los alumnos y los objetivos específicos de cada curso. Es imprescindible explicarle al alumnado que leer un texto requiere el tiempo que requiere, no se puede correr más de lo que se puede. También hay que comenzar el proceso concreto de enseñanza entrenando microdestrezas, como pueden ser, por ejemplo, que lean con fluidez y a una velocidad acorde al nivel que le corresponda, deducir el significado y uso de unidades léxicas poco frecuentes, entender información implícita, captar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, etc. Jerarquizar ideas, discernir entre opinión, conjetura y hecho demostrable o comprobado, recodificar un texto, por ejemplo, pasarlo de gráfico a texto, de texto a gráfico, captar el estado de ánimo y la actitud del autor,
Y por supuesto realizar ejercicios que pueden parecer típicos, pero no por eso dejan de ser necesarios. Por ejemplo, contestar preguntas sobre un texto, reescribir fragmentos, rellenar huecos, emparejar palabras, recordar datos, comparar textos, poner un título a un texto, resumirlo, parafrasearlo, etc. Se trata de estrechar la relación entre el alumno y el texto, entrenar igual que un futbolista entrena con la pelota y prever las posibles dificultades que pueden plantearse en el caso de que nos trata. ¿Y cuáles son esas dificultades? ¿Cuáles son las dificultades más comunes para comprender los textos? Pues, por ejemplo, la deficiencia en la decodificación inicial, porque el alumno se le vea, una pobreza de vocabulario, escaso interés por la lectura, falta de dominio de las estrategias de comprensión, problemas de memoria, pobreza de acervo cultural, no puede establecer, por ejemplo, redes entre kiwi animal y kiwi fruta. Hay desmotivación, en ocasiones lee, pero por regla general o en el momento concreto no le apetece. Existe un desinterés generalizado, no es que no le apetezca en ese momento, es que simplemente no lee. La falta de concentración, falta de hábito familiar, problemas externos, estrés, dislexia, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, trastornos específicos del lenguaje. Hay que detectar el motivo o los motivos que afectan a los alumnos que presentan una baja competencia lectora y trazar una línea de actuación a partir de ese conocimiento de partida. Existen también estrategias específicas para usar al entrenar la comprensión lectora con los textos. Entre este tipo de estrategias se pueden usar las que se basan en o trabajan con. Por ejemplo, conocimiento previo, lluvia de ideas, extraer la idea principal, organizar gráficos con tecnología de la información y la comunicación, claves contextuales, las palabras suplentes, sinónimos y antónimos, asociar conceptos a la experiencia, lectura parafraseada, recurrente o continuada, la relectura del texto, imaginar el contenido del texto, formular hipótesis, generar analogías, aplazar la búsqueda, análisis de frases, detectar contradicciones, anotaciones, resúmenes, estructura del texto, esquemas, como técnica de estudio además, esquema ilustrativo, friso de la historia, representando por años o edades la historia, preguntas inferenciales o creativas, preguntas, autopreguntas y comprobación de respuestas, recuerdo libre. También se pueden usar estrategias específicas para textos específicos. En los textos narrativos, por ejemplo, se puede secuenciar el tiempo de narración, acotar la voz narrativa, diferenciar personajes, interpretar las intencionalidades de los personajes, aventurar finales. En los textos descriptivos, releer datos, retenerlos, establecer relaciones, jerarquizar ideas por relevancia, encontrar modelos comparativos, inferir significado. En textos expositivos, percibir detalles concretos, seguir instrucciones, resumir y generalizar, establecer relaciones de causa-efecto. En textos argumentativos, diferenciar hechos de opinión, interpretar intencionalidades, argumentar en contra o a favor, inferir posibles consecuencias no referidas. En textos poéticos, pues criticar la obra, deducir el significado de posibles metáforas, interpretar sentimientos, reconocer figuras literarias, recopilar datos sobre el autor. Y en textos científicos, pues entrenar, establecer relaciones, enriquecer el vocabulario específico, formular predicciones, discutir la utilidad de ese texto. Quizás en los textos periodísticos la crítica es fundamental, si es clara y suficiente la información ofrecida por el texto periodístico, diferenciar entre tipos de textos dentro de la gama de periodísticos, obtener las ideas principales, captar el sentido global. El conocimiento de la lengua y sus normas es fundamental para pasar a entrenamientos superiores en comprensión lectora.
en el que los ritmos vienen marcados por el tipo de texto que se maneja, la sintaxis, la semántica, la ortografía, la prosodia, etc. Son elementos básicos en este tipo de entrenamiento previos al trabajo global con los textos. Existen formas específicas de entrenar la comprensión y la competencia lectora, aunque las diferencias entre ellas son sutiles. En cada comunidad autónoma, la Consejería de Educación pone a disposición del profesorado herramientas útiles. En este sentido, cabe destacar que la Asociación Española de Comprensión Lectora ha puesto en marcha el proyecto Duleo con una amplia gama de posibilidades, que se basan en unos criterios didácticos muy concretos que siguen las directrices PISA y PIRSS, con material testeado previamente, fruto de numerosas investigaciones, algunas propias de la misma entidad. Además, comprende etapas desde el último ciclo de infantil hasta la edad adulta, por lo que es útil a cualquier edad.